Entonces, más o menos 1 hora y pico doy yo, Silvana. Entonces, Ok. me parece que están descargando los dos. Bueno, entonces, nosotros vimos problemas donde tenemos n objetos, en realidad es todo lo mismo, ¿no? Esto es igual. Tenemos n objetos. Y esos n objetos los queremos ubicar en algún lugar. Esa ubicación que le damos en algún lugar puede ser que intervengan todos los objetos o que no intervengan todos los objetos. Que dos ubicaciones de esos objetos que vamos a seleccionar u ordenar o poner en algún lugar, importa el orden en que los pongamos. O puede ser que no nos importe el orden en que los pongamos. Entonces, esa es la gran separación. Es decir, tenemos que hacer agrupamientos. Quiero usar una palabra que no induzca nada confuso. Agrupamientos de R objetos a partir de los enumerados con R, por supuesto, menor o igual que N. Vamos a mirar en ese caso. R no puede superar a N. Entonces, en estos agrupamientos puede ser que nos importe el orden caso contrario, que no importe el orden. Dentro de esos agrupamientos de los R objetos que elegimos adentro de los N objetos dados. Si no, si importa el orden, entonces se dividen en dos grupos. Permutaciones de N tomados de R, cuando R es distinto de N, o permutaciones de N. Es decir, observación, R vale lo mismo que N. Si no me importa el orden, entonces lo que tenemos serían combinaciones de N tomados de R. Estos tres situaciones que estoy dando y nombrándolas así, no admiten elementos repetidos. Ninguna de estas tres variantes, cuando importa el orden, cuando no importa el orden. En el caso de permutaciones de N tomados de R, permutaciones de N, que es cuando R vale lo mismo que N, no admiten elementos repetidos. Voy a poner nada más que repeticiones porque no me entra en el pizarrón. No admite repeticiones. ¿Repeticiones de qué? De objetos. También, entonces, esos son los dos grandes grupos. También puede ser dentro de las permutaciones un caso especial sea R más chico que N con R menor o igual que N, que se admitan repeticiones.
Y entonces, si tengo que R objetos elegidos de entre n posibles, pero donde admito repeticiones, es que es el caso típico que yo tengo que llenar R casilleros con n objetos posibles. Entonces, son 1, 2, 3, hasta R casilleros. Entonces, como admito repeticiones, acá pueden venir n, acá pueden venir n, acá pueden venir n, acá pueden venir n, es n a la R. Bueno, ejercicios prototípicos de estos, ¿no? Para fijar ideas. Entonces, vamos a llamar A, B y C a esta situación. Primero vamos con esas. Ya ahí les digo una pista, pero ejercicios clásicos o ejemplo elemental de esa situación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, supongamos 6 letras. Entonces, un ejemplo típico de A. Con estas 6 letras, ¿de cuántas maneras distintas se pueden disponer cuatro letras si no admito repeticiones? Es decir, son 4 letras elegidas de estas. ¿Cuántas tengo? Acá tengo n es igual a 6. 4 son las que quiero agarrar, es decir, R vale 4. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden disponer 4 letras si no se admiten repeticiones elegidas entre las 6 dadas? Bueno, entonces, yo no lo voy a resolver mediante la fórmula, pero lo voy a resolver con casilleros. Y después le voy a decir cuál es la fórmula que viene. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, para el primer casillero, digamos, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto. Para el primer casillero tenemos 6 objetos para poner acá. Ahora, ¿qué pasa? Como no admito repeticiones, para llenar el segundo casillero, no tengo 6 objetos para elegir, sino que ya he considerado una de ellas está ocupando este lugar, esa no juega más, por lo tanto me quedan 5 candidatos para el segundo casillero. Ya ocupamos primero y segundo casillero, entonces de las 6 que teníamos me quedan 4, y entonces que son los candidatos a venir a este lugar. Y bueno, una vez que llenamos primer casillero, segundo casillero y tercer casillero, ¿cuántos me quedan ahora como candidatos a llenar? Si había 6 objetos, si usé 4, me quedan 2. 2 son los candidatos me quedan 3. 6 menos 3 usé, ¿no? Y un 4, discúlpenme. 6, 5, 4, he usado 3, y si eran 6 objetos, para el cuarto casillero me quedan 3 candidatos para acá. Por lo tanto, el número buscado es 6 por 5 por 4 por 3. ¿De acuerdo? Ahora, este número es chiquitito. Es decir, ¿en qué sentido? No solo en el resultado, sino en la cantidad de factores que aparecen en esta expresión. Son nada más que 4 factores. El resultado, bueno,
después lo buscamos, pero no importa no me importa en este momento cuál es el resultado. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos muchas veces es recordar qué cosa se definió como el factorial de n. Y el factorial de n se definió así. Vale 1 si n vale 0. Voy a correrme un poco. Pues el factorial de n es una manera de escribir, así como tenemos una manera auxiliar de escribir suma de varios números o la productoria para escribir producto de varios números, el factorial también es una manera concisa de escribir un producto de varios números, pero de números particulares, no cualquier cosa se puede escribir a los efectos de un factorial. Entonces, factorial de n vale 1 si n llegara a ser 0, y vale n por el factorial del anterior, es decir, el número n multiplicando al factorial del número n menos 1 para n mayor o igual que 1. Es decir, que si nosotros lo que hacemos es extender esta situación, fíjense que el factorial de 1 vale lo mismo que 1 por el factorial de 0, por lo cual me da 1 por 1, me da 1. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Luego es 2 por 1. Si pienso en el factorial de 3, es 3 por el factorial de 2. 3 por el factorial de 2, porque el anterior a 3 es el número 2. Y el factorial de 2 lo tengo acá arriba, es 2 por 1. Entonces va a ser 3, 2, 1. Así, siguiendo pensando así, el factorial de cualquier número h va a ser h por h menos 1 y voy llegando hasta el número 1. El factorial de 0 se definió solo. ¿Por qué se definió solo? Porque si no, el factorial de 0, si yo tengo que ir de 0 al 1, es imposible. Entonces, factorial de 0 se definió como 1. Ustedes dirán, ¿para qué quiero el factorial de 0? Bueno, porque es muy importante el factorial de 0. Bien. Entonces, y además es muy importante que valga 1. El factorial de 1 es ir desde 1 hasta 1. O sea que el único factor que tienen es el 1. El factorial de 2, fíjense que es 2 por 1. El factorial de 3 es 3, 2, 1. El factorial de 4, ¿qué va a ser? Y va a ser, pensando que es 4 por el factorial de 3, va a ser 4 por 3 por 2 por 1. ¿No? Es decir, es el producto de todos los números que empiezan con este hasta llegar al número 1, bajando en 1 seguidamente. Entonces, eso me va a servir para escribir este número. Este número, si yo escribo 2 y 1 que no estaban, voy a dividir por 2 y 1. ¿Para qué? Y medio para rebuscar y escribir, como les digo yo siempre bromando, que cuando nosotros le preguntamos a un alumno, ¿entendiste? Y en matemática dice, ¿entendiste? Bueno, ahora te la complico. Bueno, entonces así es. Nosotros teníamos 6, 5, 4, 3. Entonces, lo que hicimos fue agregar 2, 1 y dividimos por 2, 1. O sea que 2, 1 con 2, 1, chau, se cancela y me queda 6, 5, 4, 3. ¿Para qué? Porque en el numerador tengo factorial de 6 y en el denominador tengo factorial de 2. Acá no se nota mucho para qué esta señora se le ocurrió hacer esto. Bueno, ¿por qué hay problemas con que si yo hubiera tenido, en lugar de tener 6 letras, hubiera tenido 126 personas distintas, ¿sí? Y de esas 6, de las 126 personas distintas, quería sentar o fabricar con ellas una fila, ¿está bien?
Con esa, no, ese no me gusta. A ver, esperen que se los cambio. Tenía 126 personas distintas y me preocupaba de cuántas maneras podía yo ordenar en una primera fila tampoco me gusta, no lo voy a decir, porque después llevar confusión. Esperen que pienso uno mejor. Bueno, supongamos que tiene las 27 letras del alfabeto, no nos preocupemos. En lugar de 6, tengo 27 letras. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo fabricar? Puedo fabricar, ubicar 10 de ellas en una fila. Entonces, y que dos disposiciones sean distintas si las tengo en distinta manera. Entonces, acá hubiera empezado, tenía que llenar 10 lugares, hubiera empezado con 27 hasta llegar al casillero 10. Entonces, iba a tener que hacer muchos productos. Iba a tener que hacer muchos productos y cuanto más productos tuviera que hacer, ¿no? Cuanto más productos tuviera que hacer, entonces eso implicaría que tengo que andar escribiendo 27 por 26, por 25, por 24, por 23, por 22, hasta, si había dicho 10, hasta el 18. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Y bueno, en lugar de andar escribiendo todo ese producto, me conviene completar al 1 arriba y dividir. Y entonces he completado el factorial y he dividido por el factorial de lo que agregué. Entonces es más conciso esta escritura que escribir si el número n es muy grande y el número r también es grande, me va a quedar muchos casilleritos llenados y muchos números acá, entonces va a quedar ¿qué problema? Y bueno, tengo un producto extendido de varios factores. Entonces uno completa el 1 y queda un cociente de factoriales. Entonces, esto que hicimos es permutaciones de 6 tomadas de A3. Perdón, de A4. Permutaciones de 6 tomadas de A4. Bien, y fíjense que es factorial de 6 sobre factorial de 6 menos 4. Vayan incorporando eso. 6 menos 4 les da 2, ¿no es cierto? Entonces, factorial de 6 sobre factorial de 6 menos 4, que es 2. Esa es la fórmula que obtenemos cuando pensamos en combinaciones de n, permutaciones de n tomadas de AR. ¿Por qué sería lo mismo si yo en lugar de en este ejemplo, acá digo, bueno, tengo n objetos, ahora pensémoslo en general. ¿De cuántas maneras distintas se pueden disponer R objetos R objetos si no se admiten repeticiones a partir de n objetos dados? Tenemos n objetos y queremos llenar R casilleros. Casillero R, casillero R-1, casillero 1, casillero 2, casillero 3, casillero 4. Y acá hay muchos hasta que llegamos al casillero R. Bueno, entonces, el razonamiento es exactamente igual al anterior. Tengo R objetos, ¿eh? Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto N. Todos estos objetos son distintos. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar el primer lugar?
Y para llenar el primer lugar tengo que agarrar cualquiera de estos. Y entonces acuérdense que va a ser distinto para nosotros tener un orden que sea así, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Y este está en el casillero 1, este está en el casillero 2, este está en el casillero 3, este está en el casillero 4, este está en el casillero 5, y acá sigue, y acá tengo el casillero R, y acá está el O 47. Porque no sé, N es un número cualquiera, ¿está bien? No tienen por qué estar ordenados así. Acá podría tener el 5, acá podría tener el 4, acá podría tener el 2, y acá podría tener el 1, y acá podría tener el 3. Esa disposición es distinta a la anterior. Entonces, yo tengo que elegir de los N objetos, cualquiera va a venir a este lugar. Cuando ese esté en este lugar, no juega más. Entonces me quedan menos candidatos a llenar los casilleros. Importa el orden. Entonces, esta disposición es distinta, por ejemplo, en tener 1, o 2, o 3, etcétera, ¿no? Si ya hay dos que están en posición distinta, ya es otra disposición. Bueno, aclarado eso, entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar el casillero 1? Y el casillero 1, si tenés N objetos, lo vas a poder llenar de N maneras. Entonces, el casillero 1 va a ir de N maneras. ¿De cuántas van a ir al segundo casillero? Y bueno, si ya usaste uno de los N objetos que tenés, vas a tener N menos 1 candidatos. Entonces, el casillero 2 va a poder ser llenado de N menos 1. Y así vamos a ir pensando si encontramos una forma. Entonces, acá voy a tener N posibilidades. Acá voy a tener N menos 1. Acá voy a tener N menos 2. Acá para el cuarto voy a tener N menos 3. Entonces, lo que quiero que noten es que para el casillero 1, ustedes tienen N candidatos. Es decir, que a N no le restan nada. Para el casillero 2, a N le restan 1. Este 1, voy a decir algo bastante elemental, este 1 es 1 menos que este número. ¿Por qué es 1 menos que el índice con el que indicamos el casillero? Porque ya usaste un objeto en este casillero. Cuando acá vengas, ya llenaste el casillero 1 y el casillero 2. Para el casillero 3 tenés 2 candidatos menos. ¿Cuáles son? Los que ocupan el lugar 1 y los que ocupan el lugar 2. Cuando vengas a llenar el casillero 4, ¿por qué tenés N menos 3 objetos para poner ahí? Y bueno, porque ya usaste 1, 2 y 3. Entonces, cuando vos estés por llenar el casillero R menos 1, es que has llenado hasta el casillero R menos 2. ¿Bien? Has llenado hasta el casillero R menos 2. Entonces, ¿cuántos objetos tenés en la mano en el momento que vas a llenar el casillero R menos 1? Y bueno, en la mano tenés N menos los que usaste. ¿Y cuántos usaste? R menos 2. Entonces, cuando ya llenaste el casillero R menos 1, ¿cuántos usaste? Y bueno, usaste R menos 1. Entonces, en el momento de llenar el casillero R, vas a venir acá con ¿cuántos? Con N menos R menos 1 candidatos. N menos R menos 1. Fíjense, repásenlo así. Cuando acá dice 2, acá dice 1. El 1 respecto del 2 es 1 menos. Cuando acá dice 3, acá dice 2. El 2 es 1 menos que el 3. Cuando acá dice 3, acá dice 3 y acá es el casillero 4. Es decir, que entre 4 y 3 hay 1 de diferencia. Este es 1 menos que lo que dice acá.
Entonces, cuando ustedes van a llenar el casillero R, fíjense que guarda la misma ley de formación. Acá dice N menos 1 menos que R, y 1 menos que R es R menos 1. ¿Entendido? Bueno, entonces, ¿de cuántas maneras con N objetos yo puedo hacer una ordenación de R objetos a partir de esos N dados cuando me importa el orden? Y bueno, es el producto de todos los que tengo ahí como candidatos a los casilleros. Entonces es N por N menos 1 por N menos 2, hasta así sigo, hasta llegar al número N menos R menos 1. N menos R menos 1. Bien, acuérdense que R menos 1, voy a decir una cosa muy trivial, R menos 1 es el número anterior a R. ¿Está bien? R menos 1 es el número anterior a R. Me falta 1 para llegar a R. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir este producto. Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir ese producto. Ese producto, voy a hacer la misma situación que hice antes, con el problemita de las letras, de las 6 letras tomadas de A4. Entonces, en lugar de escribir ese producto tan largo, lo voy a escribir usando factoriales. Entonces, es un problema del pizarrón lo que estoy teniendo. He limpiado con tiza y ahora no escribo. Entonces, N por N menos 1. Cuando ustedes llegan a N menos R menos 1, que es este número, ¿qué les falta? Piénsenlo acá, por las dudas. Acá tienen el número N menos R menos 1. ¿Está bien? Acá empezaron con el número, bueno, uno empieza al revés, ¿no? Empezó con el número N, que es el más grande, después tienen N menos 1, después tienen N menos 2, vieron multiplicando por todos y llegaron a N menos R menos 1. ¿Qué es N menos R menos 1? Y bueno, a N le restaron un número 1 más chico que R. ¿Está bien? Entonces, acá va a estar N menos R. ¿Por qué yo digo eso? Y bueno, porque al número N le vienen sacando cosas. ¿Está bien? Le sacan 1, le sacan 2, después le sacan 3 y le sacan R menos 1. R menos 1 es un número más chico que R. Entonces, este número N menos R menos 1 es más grande que N menos R. El paso siguiente va a ser sacarle R al N este original. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a completar con N menos R menos 1, después N menos R menos 2, y así siguiendo hasta llegar al 1. ¿Sí? Vengo acá, vengo sacando hasta que llego al 1. Pero esto no estaba en nuestro número. Este número no estaba. Y entonces, fíjense que si yo completo hasta llegar al 1, lo que estoy teniendo es el factorial de n. Pero como esto no estaba, tengo que dividir por eso. ¿Y qué es lo que marqué en rojo? Y lo que marqué en rojo es el factorial de n menos r.
Por lo tanto, acá también tenés que dividir por el factorial de n menos r. Bueno, a ver, disculpen que escribo de nuevo porque si no, no ven nada. Entonces tienen factorial de n sobre el factorial de n menos r. ¿Por qué? Porque yo acá seguí hasta lograr el 1. Entonces, todo esto es lo que agregamos, todo esto entonces es lo que sacamos, y esto que sacamos es factorial de n menos r. Pero la parte numerador de esta fracción es factorial de n, dividido factorial de n menos r. Bueno, ese es el número que uno tiene cuando tiene permutaciones de n tomadas de r, va a ser n factorial sobre factorial de n menos r. Es decir, el e es este, el r es este. Entonces, la fórmula, si quieren pensar en una fórmula, esa es la fórmula. Si las cosas son chiquitas, es decir, si el n es chiquito y el r es chiquito, o aunque el n sea grande pero el r sea chiquito, yo les invito a que lo resuelvan llenando casilleros, no pensando en una fórmula. Es más conveniente. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros vamos a pensar un problema típico del tipo B? Es decir, permutaciones de n objetos. ¿Cuál sería un problema típico para orientarnos? Ir siempre buscando un problema que nos pueda ayudar, si sabemos esa situación, si después tenemos algo parecido o bien parecido, a ver cómo nos podemos orientar. Bien, problema típico que hemos trabajado nosotros. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas podemos tener? ¿Pero qué pasa acá? ¿De cuántas maneras distintas podríamos tener una tabla de posiciones donde intervienen? ¿De cuántas maneras distintas se puede tener la tabla de posiciones de un torneo de fútbol donde intervienen 14 equipos? O sea, ¿de cuántas maneras distintas se puede tener? ¿De cuántas maneras distintas puede fabricarse o puede obtenerse? Ahora sí que está bonito. ¿De cuántas maneras distintas? ¿De cuántas maneras distintas se pueden obtener la tabla de posiciones de un torneo donde intervienen vamos a poner 14 equipos, todos de igual nivel? ¿Qué quiero decir esto? Que cualquiera puede estar en cualquier posición. ¿Bien? Pero si hago la tabla de posiciones, entonces me va a interesar quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, hasta quién es el equipo número 14. Entonces yo voy a ordenar estos 14 equipos de acuerdo a cómo haya salido en el torneo. Entonces, como estoy diciendo que cualquiera, que son todos de igual nivel, como estoy diciendo que todos tienen el mismo nivel, cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser segundo,
Entonces, ¿qué va a importar? Y bueno, los 14 intervienen para fabricar la tabla. Dos tablas van a ser distintas y están en distinto orden los equipos. Clásico problema de ordenar 14 equipos o 14 objetos, porque acá son equipos, pero son 14 objetos donde voy a poner los 14. Y va a importar qué cosa, el orden en que estén. Entonces, para el primer puesto tengo 14 candidatos. Obviamente que un equipo, por mejor que sea, no va a poder estar como primero y segundo. Entonces, acá ya me quedan 13 candidatos para poner. ¿Cuántos me quedan para ocupar este lugar? Y me quedan 12 candidatos para poner. En el cuarto lugar ya tengo uno menos, porque hay uno que está en el 14, otro que está en el 13, otro que está en el puesto 12, ya usé 1, 2, 3 equipos. Entonces, fíjense que cuando voy a ubicar los que están en el segundo lugar, ya de los 14 tengo 13 candidatos. Cuando voy a ocupar el tercer lugar, de los 14 ya usé 2, entonces por eso tengo 12 candidatos. Cuando vaya a ocupar el puesto 14, ya usé 3. Cuando vaya a ocupar el puesto cuarto, ya usé 3, entonces es 14 menos 4, van a ser 11 los candidatos que vienen acá. Entonces así se dan cuenta que cada vez que van bajando en el número de puestos, se le va bajando en 1 los candidatos a poner. O sea que para el quinto lugar van a tener 10, y cuando estén por ubicar el puesto 14 es que ya usaron ¿cuántos equipos? Y usaron 13 equipos. ¿Por qué usaron 13? Porque han llenado hasta el puesto número 13. Entonces acá van a tener 1. Bien, lo que ya analizamos el otro día, este número da, por supuesto, da 14 por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, hasta así, hasta llegar al 1. Obviamente que esto es factorial de 14. Lo que analizamos el otro día fue, y lo vuelvo a repetir por si alguno no entendió o no prestó atención, que si yo empezara a llenar la tabla de posiciones por cualquier otro lugar, me va a dar lo mismo que en el caso de los casilleros de las permutaciones. Entonces, si yo empezara por el puesto 14, por el puesto 4, ¿de cuántas maneras distintas puedo elegir entre 14 equipos quién ocupa el puesto número 4? Y bueno, tengo 14 candidatos. Ya usé un candidato en este lugar, por lo tanto tengo 13 equipos como candidatos a ocupar, por ejemplo, el número 1. Ya usé 1 y 2. ¿Cuántos equipos tengo a mi disposición para ocupar el puesto número 2? Y tengo 12. Ya usé 1, 2, 3. ¿Cuántos candidatos tengo para ocupar el quinto lugar? Y si ya usaste 3 de los 14 que tenías, te quedan, usaste 14, acá usaste otro, o sea que tenés 2 menos, acá tenés 1 más, tenés 3 menos, entonces ¿cuántos te van a quedar? Y te van a quedar 11. ¿Está bien? Y ya ocupaste el quinto. ¿Y ahora cuántos te van a quedar para ocupar el sexto? Y bueno, para el sexto, si ocupaste 1, 2, 3, 4, para el sexto vas a tener 14 menos 4, que son 10. Se dan cuenta que empiecen por donde empiecen, el resultado va a ser siempre el mismo. Va a ser 14 factorial. Ahora fíjense lo siguiente. Pasa, si ustedes lo pensaron en este problema, que es permutaciones de n, les dio n factorial, ¿no es cierto? Es decir, esto sería permutaciones de 14, nos da 14 factorial. Porque lo único que podemos hacer con los 14 equipos para fabricar la tabla de posiciones, como en la tabla de posiciones van a estar los 14, lo único que puede ser que dos tablas de posiciones sean distintas. Si son distintas, los que salen primero, segundo, tercero, cuarto, o difieren en cualquier lugar. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Entonces, no importa realmente
están todos los equipos ubicados en la tabla, están todos los equipos en la tabla, y dos tablas de posiciones son distintas si hay algún equipo en distinta posición. ¿Está bien? Entonces, claramente que me importa el orden. Ahora, miren lo que pasa si ustedes pensaran que, observación, que si piensan en permutaciones de 14 tomadas de 14, es decir, este le hace valer el valor de R, y este es el valor de N. Pero R y N son iguales. Entonces sería permutaciones de 14, si lo pensaran así, sobre 14 menos 14. Y 14 menos 14 es 0. Y 0 factorial vale 1. O sea que da lo mismo. Es decir, permutaciones de n objetos, en realidad, la n factorial es un caso particular cuando R y N valen lo mismo. Es un caso particular cuando R y N valen lo mismo. Y la cuenta o fórmula es N factorial. Permutaciones de N objetos tomados de N es N factorial. Lo único que puedo hacer es mover los objetos entre sí y dos disposiciones son distintas si alguno está en distinto lugar. Entonces, estas dos permutaciones de N tomadas de R, permutaciones de N, son, acá tengo N objetos y voy a tomar de esos NR nada más, y dos disposiciones se consideran distintas si haya algunos en que están en distinto orden. Acá tengo N objetos, voy a tomar los N, y dos disposiciones son distintas si hay algunos en distinto orden. Entonces acá el R es más chico que N, menor o igual que N, en todos los casos. No estoy admitiendo repeticiones. Ahora vamos a ir después a eso. Hay otra situación que es la que vimos recién, que cuando se admiten repeticiones y lo que quiero hacer es con N objetos considerar R casilleros o elegir de esos N objetos R lugares a partir de esos N objetos, y admito repeticiones, va a ser, lo pienso de nuevo como casilleros, tengo R casilleros y admito repeticiones. Por lo tanto, para el primer casillero tengo N candidatos, para el segundo casillero tengo N candidatos, para el otro tengo N candidatos, para el otro tengo N candidatos. Por lo tanto, nos va a quedar N a la R. Acá admito repeticiones. Admitan repeticiones. Ejemplo típico. Ejemplo típico. Por ejemplo, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden hacer con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Siempre. Entonces, números
no nos dijeron nada, pero nos dicen 4 números de 4 cifras se pueden hacer con estos dígitos. Supongamos que sean números enteros. Ahora vamos a ver por qué pongo esta. ¿Cuántos números enteros se pueden hacer con estas cifras? Con estos dígitos. ¿Cuántos dígitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me dijeron que todos tienen que ser distintos los dígitos. Entonces, si no me dijeron que tienen que ser distintos, pueden repetirse. Si no quisieran que se repitan, me lo tienen que decir explícitamente. Si no se dice, se pueden repetir. Entonces, ¿cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos candidatos tengo acá? 7. ¿Cuántos candidatos tengo acá? 7. ¿Cuántos tengo acá? 7. ¿Y cuántos tengo acá? 7. Es decir, que va a ser 7 a la cuarta, porque es casillero. Fíjense que esta sería la unidad, ¿no es cierto? La decena, la centena y la unidad de mil. ¿Sí? Entonces, puede ir cualquiera de los 7 números. Es decir, podría ser el número 6, 7, 4, 3. ¿Está bien? Podría ser otro número, podría ser el 6, 6, 6, 6. ¿Bien? Otro número podría ser el 3, 4, 5, 3. ¿Está bien? Porque tienen que estar entre estos, nada más. Vamos a, entonces, fíjense que 7 es la cuarta, ¿no? El número total, porque tengo 7 dígitos acá, no son todos, son nada más que estos 7, y tengo que elegir los números que tengan 4 cifras a partir de estos 7 números. ¿Cómo se complica el problema? Con una pequeña y gran modificación. Si yo digo, ¿cuántos números enteros de 4 cifras se pueden hacer, fabricar, como les guste más llamarlo, números enteros de 4 cifras se pueden hacer con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como no me dicen nada, yo admito repeticiones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El número, si es un número entero, el número 0324 no es un número de 4 cifras. Este número, como número entero, es el 324. Entonces, ¿cuál es la prohibición que tenemos? La prohibición que tenemos, ¿cuál es? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es la prohibición que tengo? En el primer casillero habría que restar el 0. No Tendríamos una puede estar posibilidad el menos. 0. No puede estar el 0. Entonces, en el primer casillero, muy bien, no puede estar el 0. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades. Entonces, en la unidad de 1000 no puede haber el 0. Por lo tanto, tengo 7 dígitos para elegir. ¿Qué pasa cuando vengo a, acuérdense que esto se llama unidad, decena, centena, unidad de 1000? Cuando vengo a llenar las centenas, todos juegan. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candidatos. Para las decenas también tengo 8 candidatos. Y para las unidades también tengo 8 candidatos. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que se repitan, pero como estoy diciendo números enteros, no puede venir acá el número 0. Por eso es que tuve que poner 7 en lugar de 8. Entonces va a ser 7 por 8 al cubo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendido? Ahora miren qué pasa si hago esto. ¿Cuántos números de patentes de 4 cifras se pueden hacer con estos dígitos? Así, supongamos que en algún lugar las patentes pueden tener una parte literal, que podrían tener, qué sé yo,
3 letras, no importa, eso no lo vamos a calcular ahora. Y voy a calcular nada más que la parte numérica. Y la parte numérica es de 4. También podrían haber pensado en números de teléfono, ¿no es cierto? Que tienen 4 cifras. Ahora, piensen en los teléfonos o piensen en las patentes o piensen en algo que uno use números para fabricar. Entonces, acá ya estos son lugares. El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Ya no estoy pensando en números enteros. Entonces, una patente, un número de teléfono, etcétera, puede empezar en 0. O sea que el 0 es admitido acá. Entonces, cuando tengo, bueno, desde el 0 al 7 hay 8 dígitos. O sea que acá tengo 8 candidatos, acá tengo 8 y acá tengo 8, porque se puede repetir, ¿no es cierto? El número podría ser 0,420. ¿Bien? Ese número anda bien, como el número de teléfono. Por ejemplo, o número de patente. O 003630. O 3030. ¿Bien? Esos números están lícitos. ¿De acuerdo? Entonces, piensen que el 0 puede venir acá adelante cuando no es un número entero. Entonces, eso también hay que pensarlo. Esto también es un problema con repetición. Este es exactamente igual a esto. Sería 8 a la cuarta. De 8 candidatos que tengo, voy a elegir 4. Entonces va a darme 8 a la cuarta, porque admito repeticiones. Problema clásico de permutaciones con repetición. Otro problema parecido, que también es una... Bueno, iba a decir algo. Vieron que están permanentemente, nos están hablando de las mutaciones, de las o variaciones de la pandemia y ese virus de porquería que hay. Bueno, yo diría variación sobre el mismo tema, es cuando estamos pensando en anagramas. ¿Se acuerdan de los anagramas? ¿Cómo fabricábamos los anagramas? ¿Qué era un anagrama? Anagrama. Era a partir de una palabra dada, ver de cuántas maneras distintas se podían repetir, se podían fabricar con las letras de esa palabra otras palabras, aún aquellas que carezcan de sentido. Y en algunos casos, por ejemplo, si yo tengo la palabra padre, bien, si tengo la palabra padre, todas las letras son distintas. Entonces me dicen, ¿cuántos anagramas se pueden hacer con las letras de la palabra padre? En esta palabra todas las letras son distintas, entonces sería lo mismo que me hubieran dicho. ¿Cuántos arreglos distintos o cuántas permutaciones distintas podéis hacer con las letras P, A, D, R y E, ubicadas de cualquier manera, aunque no tengan sentido? ¿Está bien? ¿Por qué digo eso? Y bueno, porque si yo pongo GA, P, R, E, esta palabra no existe en el diccionario, ¿no? Pero es lo que uno llama un anagrama a partir de esta, que sí es una palabra. Entonces, acá sería muy fácil. Todas las letras son distintas, lo único que tengo que hacer es ordenar 1, 2, 3, 4, 5 letras, eso ya lo sabemos, es 5 factorial. Porque sería llenar 5 casilleros y obviamente estas letras no se pueden repetir porque son esas letras las que tienen que ubicarse. Entonces, para el primer casillero tengo 5, para el segundo tengo 4 candidatos, para el otro tengo 3 y para el otro tengo 2. ¿Bien? Y fíjense que 5 por 4 por 3 por 2 es lo mismo que tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
¿Está bien? Entonces es 5 factorial. Muy bien. Ahora, no sé para qué recorté. Bien. ¿Cuánto modifica si me dijeran cuántos anagramas se pueden hacer con las letras de la palabra papá? ¿Cuál es mi problema acá? Nosotros tenemos letras que se repiten. Tenemos 2 letras P y 2 letras A. Entonces el problema ya se me complica en el siguiente sentido. Que si yo cambio esta P con esta P de lugar, nadie se da cuenta. Cambio esta A con esta A de lugar, nadie se da cuenta. Entonces, sí se darían cuenta si yo escribo así, ¿no? Pero tampoco van a saber si es esta P, si la que pasó en primer lugar es esta o la que estaba segundo, o si es esta o la que estaba segundo. ¿Está bien? Obviamente que esta disposición se ve distinta a esta. Pero si yo les digo a ustedes que cambié la primera P con la segunda y la primera A con la segunda, nadie me va a creer. Entonces hay menos disposiciones modificando las letras del lugar que si todas las letras fueran distintas. Entonces, ¿qué hacíamos? Y lo que tenemos que hacer es subindicar las letras. Entonces, ¿para qué decimos subindicamos las letras? Porque si le ponemos un subíndice a las letras, ya estos son 4 objetos distintos. Una cosa es tener P1 y distinto es tener P2. Lo mismo a 1 que a 2. Entonces he transformado este problema, que tengo 4 letras, de las cuales hay 2P y 2A, en un problema de 4 objetos distintos. Pero el número que yo estoy buscando va a ser, si son todos distintos, es 4 factorial, porque es permutaciones de 4 objetos. Ahora, como hay 2 P's que se repiten, entonces esas 2 P, si yo le sacara los subíndices, no las voy a distinguir en la posición que ocupan, entonces tengo que dividir por 2 factorial. Y si le saco los 2 subíndices a las A, no las voy a distinguir, entonces voy a tener que dividir por 2 factorial. ¿Por qué estoy dividiendo? Y bueno, porque si hay letras que se repiten, por el hecho mismo de repetirse, entonces no distingo a ellas cuando sí se distinguen. No las distingo o me da menos número de disposiciones distintas cuando a ellas se les saca lo que les permitió distinguirlas. Por eso es que tengo que dividir en este caso por 2 factorial, 2 factorial. Ese es el número de anagramas que puedo hacer con las letras de la palabra papá. Ahora, ¿cuál es el número de anagramas que puedo hacer con las letras de la palabra anagrama? ¿Cuál es el número de anagramas que puedo hacer con las letras de la palabra anagrama? Bueno, entonces ahora ponemos en tela de juicio esta palabra. En anagrama las que se repiten son las A. Tenemos 1, 2, 3, 4 letras A. Después las otras son todas distintas. En total, ahora cuento todas las letras que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 individuos distinguidos ahora, porque al azar les puse subíndices. Entonces, si son el número que yo estoy buscando, va a ser 8 factorial dividido cuando le quite al azar su distinción. ¿Y cuántas A distintas tengo? 1, 2, 3, 4. Es decir, que tengo que dividir por el factorial de 4. ¿Por qué por el factorial de 4? Porque era cuando las 4 letras A se podían mover cuando ellas eran distintas. Entonces, el número buscado va a ser este. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro un poquito parecido. Son dos iguales, pero un poquito distinto. Cuando se repitan más de una letra, ¿no? Supongamos que tenemos
A ver, tenía una sola. Peleador. ¿Mm? Supongamos. Ay, eso tampoco me gusta. Peleadoras. Puse eso. Que no me gusta. Ya leí. Todos los anagramas se pueden hacer con las letras de la palabra peleador. Bueno, entonces distinguimos la C, que son 2. Distinguimos la SAR, que son 2. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Pero el número que yo estoy buscando lo tengo que dividir por 2 letras C que son iguales y 2 letras A que son iguales. Entonces ese va a ser el número buscado. A ver, déjenme pensar. Todas las que se me ocurren, no. Cuestionario, Adriana. Bueno, prefiero que no sean iguales. Todas son 2. Pero no quiero que tengan 2 iguales, que todo sea 2. Quiero uno que tenga 3, otro que tenga, para que se vea la diferencia. Importación. A ver. Todas me salen mal. Depreciaciones. Tiene 3 C y 2 I. Depreciaciones. Y bueno, uno busca depreciaciones. Va con C. No, pero yo decía que cuando cambian de valor, ¿no? Así, porque es precio. Está bien. Depreciaciones. Entonces tenemos. Bueno, la S la puse, pero da lo mismo. Entonces, tengo 12, no, 13 y 12. ¿Está bien? Bien. Tenemos una E, otra E, una y otra E más. Gracias por el ejemplo. Una I y otra I. ¿Está bien? ¿Cuántas letras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 letras. Entonces, el número buscado, si todas son distintas, son 14. Pero debemos dividir por el número de las E repetidas, que son 2, y el número de las I, perdón, son 3 las E, y el número de las I repetidas, que son 2. Entonces, este es el número de anagramas distintos que podemos hacer con las letras de la palabra despreciaciones. Bien. Entonces, estos dos, cuando admiten repeticiones o anagramas, son ejemplos de alguna manera derivados, sobre todo el de los anagramas, de permutaciones de n objetos, que transformamos a las palabras cuando tienen todos los elementos distinguidos, los distinguimos nosotros con su índice y después dividimos por esos cantidad de cosas que se repiten. Es un ejemplo derivado de este, claramente. Ahora, ¿cuál es un ejemplo típico de combinaciones? Las combinaciones
son lo que queremos hacer, en realidad, son subconjuntos de objetos a partir de n dados. ¿Por qué digo subconjuntos? Porque lo que me va a importar es quiénes son exactamente los objetos. No me va a importar el orden en que yo ponga esos objetos. ¿Está bien? Es decir, tenemos n objetos y supongamos que los metemos adentro de una bolsa que no tenga posibilidad, no tenga bolsillitos. ¿Está bien? Entonces me quedan todos mezclados adentro de la bolsa. Entonces tengo n objetos y la bolsa tiene capacidad para r objetos. Entonces, en realidad va a importar qué objetos exactamente van adentro de la bolsa. ¿Está bien? Piénsenlo así. Es decir, no estoy metiendo cosas en casilleros que se puedan diferenciar, sino como que tienen una bolsa con capacidad para r objetos, todos distintos, n objetos distintos, n objetos distintos, y vamos a guardar r objetos, obviamente elegidos a partir de esos n, no pueden ser más grandes, r objetos en una bolsa. Es una bolsa grande, entonces no tiene por qué ir uno arriba o otro abajo. Vieron que cuando uno sale a veces de los mandados y tiene que guardar cosas en una bolsa y tiene precaución de que pone en un lugar y que pone en otro. ¿Está bien? Bien. No, hay un chico que tiene problemas de internet. Bien. Entonces, decía que importa exactamente qué objetos guarden esa bolsa. Esto pareciera pensar en lo siguiente, que si tengo R objetos y quiero fabricar con ellos un conjunto, el conjunto va a ser distinto si pongo distintos objetos adentro del conjunto. ¿Está bien? En un conjunto no admite repeticiones. ¿Qué quiero decir? Que un conjunto A, si yo escribo 4,4,4,4 y lo escribo 50 veces el 4, es lo mismo que el conjunto unitario 4. ¿Está bien? Es decir, lo mismo que si tengo un conjunto B que fuera 2, 3, 2, 5, esto como conjunto es el 2, 3, 5. Y no importa el orden, y me daría lo mismo que el 3, 5, 2, y sería lo mismo que el 5, 2, 3. ¿Bien? Es decir, cuando uno fabrica un conjunto, no importa el orden, sino importa quiénes son los elementos. El 4 no está dentro del conjunto B. ¿Por qué? Porque no está en la lista. El 5 sí está en el conjunto porque da lo mismo que lo piense así el conjunto, que lo piense así, que lo piense así o que lo piense así. Siempre es el conjunto 2, 3, 5. Porque un conjunto se diferencia por sus objetos. Entonces, bueno, es lo mismo pensar que el conjunto como una bolsita y bueno, importa lo que metía dentro de la bolsita. Bien, entonces tenemos n objetos y vamos a guardar r objetos en una bolsa. Esto es una cosa figurada, ¿no? Es decir, no importa el orden en que yo ponga esos objetos. Entonces, ¿cómo lo vamos a pensar? Y lo vamos a empezar pensando como si yo tuviera que usar R objetos a partir de N dados. Entonces eso me da permutaciones de N tomados de AR. Pero como no me importa el orden en que están esos R objetos, y esos R objetos, ¿de cuántos órdenes pueden estar R objetos? Y bueno, R objetos, ¿de en cuántos órdenes pueden estar? En R factorial. Número de posiciones distintas.
Por lo tanto, las combinaciones de n tomadas de AR, que así se llama el número que yo estoy buscando, va a ser lo mismo que n factorial sobre n menos r factorial. Esto sería, fíjense que hasta ahí sería lo siguiente: ordenar R objetos a partir de n dados. Pero como no me importa el orden, a este número lo voy a dividir por R factorial. Y ese es el número de combinaciones de n tomados de R. Porque son elegir R objetos a partir de n dados cuando no me importa el orden. Por eso dividí al número anterior, que era elegir R objetos a partir de n dados, cuando me importa el orden, y después lo divido por R factorial. Ejemplo típico. ¿Cuántas delegaciones de 8 alumnos pueden formarse para ir de viaje elegidos entre 30 estudiantes? Totalmente simple. No hay ninguna limitación acá. Después empezamos a echar, ¿no es cierto?, a molestar a la gente y empezar a poner condiciones de si va Juancito, no va Pedrito, y si va Pedrito tiene que ir María, porque si no se pone celosa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto no, nada de eso. Acá dice, ¿cuántas delegaciones de 8 alumnos pueden formarse para ir de viaje elegidos entre 30 estudiantes? Obviamente que 2 delegaciones son distintas por las personas que vayan. Una persona no puede ir 2 veces, o sea que no puede haber elementos repetidos. 2 disposiciones van a ser, para esto van a ser 2 viajes, o compañeros de delegación van a ser distintos si va alguno que va en una y no va en la otra. Entonces, importan las personas, claramente, importa, no se pueden repetir. Entonces, es un caso que no se pueden repetir y no importa el orden. ¿Está bien? Entonces, se ajusta a lo que hemos dicho antes. Entonces, en este caso sería, ¿cuántos son los candidatos? Tengo N es 30, R es 8, y entonces va a ser 30 factorial dividido 30 menos 8 por 8 factorial, ¿no? El denominador es el por, ¿no? Entonces esto nos da 30 factorial sobre 32 factorial, 8 factorial. Y ese es el número. Es un número bastante grande, ¿eh? Vamos a mirar. 30 menos 8, miren qué bien, puse 32. Estoy un poco desastroso. Bueno, entonces 30 factorial dividido 22 factorial, fíjense que les va a quedar hasta el 23, o sea que es 30 por 29 por 28 por 25 por 24 por 22 por 23. ¿Bien? 30 por 29 por 28 por 25, 24, 23. ¿Por qué corto ahí? Y bueno, porque se estoy dividiendo por factorial de 22, estoy sacándole la colita hasta llegar al 1, ¿no? Y dividido 8 factorial, que es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Bien? Entonces, yo para simplificar, ¿está bien? Entonces, 6 por 5 es 30. 29 no se va a simplificar por nada. El 7 y el 4 es 28. 7 y 4 es 28. Esto se va. Después, 8 por 3 es 24. El 1 y el 8
simplifican ahí. Y esto es, entonces, la cuenta va a ser 2, va a ser 29 por 25 por 23, dividido ¿simplifique bien? Déjenme pensar, 6 y 3, 30, 6 por 5, 7 por 4, 8 por 3, está bien. 8 por 3, 24. Pasa acá. Me tiene que dar un entero, no me da entero. A ver, Gaby. ¿Cuál es la cuenta, Adriana? Y no, porque estos son impares, ninguno es múltiplo de 2. Y acá me quedó un 2. 29 por 25, 23, eso es un impar. Es 30 tomados de 8. Sí. 30 factorial, 30 menos 8, 8, ¿no? 30 menos 8 es 22. Da, a ver, 5.852.925. Sí, ya sé, bueno, pero lo que yo digo acá que miércoles, perdón la expresión, A ¿cómo ver, simplifiqué para que no me para que me dé mal? bueno, Bueno, 30. no, simplifiqué y me quedó. Se dan cuenta que bueno, no importa, pero es esto. 30 factorial sobre 22 factorial, 8 factorial. ¿He simplificado mal algo? Sí, pero da entero. ¿Qué? Por eso tiene que dar entero. Es un número natural. Cualquier combinatorio es un entero. Pero por eso es lo que digo que en algún lugar Sí. yo he hecho algo mal. Sí, ya sé lo que hice. Creo que me comí el 27. Y acá es 22 20 por 23. Y acá es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3, 2, 1. Cualquier número combinatorio siempre es natural, lo mismo que aquellos. Entonces, voy a repetirlo, discúlpenme chicos, porque no puede ser que es lo que hice. Esto es 30. Después, 8, ya sé lo que hice, me parece. Bueno, creo que 8 por 3 es 24, ¿no? 8 por 3 es 24, se me va el 24. Después, 7 por 4, acá, creo que lo había escrito el 26, por eso no escribí el 26, por eso era que me quedaba mal, porque yo tenía que poder dividir el 2 para que me diera un entero arriba. 7 por 4, 28 se va. No escribí el 26 cuando empecé a escribir todos, y yo digo, ¿qué pasa? No me está dando un entero. Ahora sí, me quedo más tranquila. Nosotros también. Sí, no, porque yo sabía que me tenía que dar un entero y no me quedaba. Me comí, yendo para atrás, no puse el 26. Entonces yo decía, ¿cómo me queda un 2 abajo sin cancelar? Porque me había quedado 29 por 27 por 23 y por 25. Me habían quedado todos números impares. Entonces el 2 del denominador no se me iba y bueno, yo decía, acá hice un desastre. Bueno, pero está bien. Ya está. Entonces, ¿cuánto da esa cuenta? Simplificándola y todo, ¿cuánto da?
Gaby, que vos dijiste, ¿cuántos millones daba? La perdimos a Gaby. 5 millones y algo. Yo la perdí la cuenta también. 5 millones y pico. Sí. 5.852.925. Acá estoy. Ese es Bueno. el número. Este es el número. Bueno, sí, hay calculadoras que sacan el combinatorio, ¿eh? Hay calculadoras o programitas de matemática que les dicen cuál es este combinatorio. Ustedes ponen acá, ¿no es cierto? Lo que pusimos nosotros, combinaciones de 30 tomadas de a 8, es este número, y entonces ponen eso y la máquina les dice cuál es el resultado. O sea que fíjense, todo, si quieren de 30 alumnos, quieren ir 8, miren todas las posibles combinaciones, acá bien dicho, combinaciones que podemos tener. ¿Está bien? Es un disparate, ¿no? Bueno, entonces, este es un ejemplo típico, volvamos, es un ejemplo típico a combinaciones. Entonces, yo di un ejemplo típico de cada una de las situaciones que podíamos tener, ¿no? Los más sencillitos. Después empezamos a variar. Bueno, pero puede ir fulanito, quiero que la última cifra termine en 7 y que la primera sea 5, o que el número sea par, entonces ahí tengo que pensar qué pasa con los dígitos, si la última cifra tiene que ser un par, porque si no, no sirve, si quiero que sea divisible por 5, la última cifra tendrá que ser dividido 0 o 5. Bueno, ahí empezamos a jugar con problemas que nos complican esta situación, ¿no? Pero hay 3 o 4 situaciones básicas, que son las permutaciones de n tomados de AR, las permutaciones de n, las combinaciones de n tomados de AR, que es el único caso que no me importa el orden, las permutaciones cuando se permiten elementos repetidos, y las permutaciones fabricadas a partir de anagramas de palabras. Esos son los ejemplos más clásicos que tenemos. Bueno, vamos a hacer un recreo. Sí, claro, porque yo no lo vi al 26, porque no lo escribí, chicos. Tiene razón Sánchez. Bien. Bueno, entonces, en un momento volvemos a clase, como siempre en el mismo lugar,